Hoy quería hablar un tema muy interesante y es el hecho de la pregunta de si todos los caminos llevan a Dios. Es decir, si todo vale y hay distintas vías que nos llevan a un Dios. Para responder a esta pregunta, que además está muy de en boga hoy, viviendo en una sociedad como la nuestra, posmodernista y relativista, he querido dar 4 argumentaciones, aunque hay muchas más, y quería empezar con la primera de ellas, que es, aunque es verdad que todas las religiones tienen cosas en común, lo cierto es que son más las diferencias entre las distintas religiones. Por ejemplo, si hablamos con un budista, me diría que yo no existo, que no tengo alma, por lo tanto no existo como tal. Por ejemplo, un musulmán, respecto al cristianismo, decirle que Jesús es el Hijo de Dios es poco menos que para ellos una blasfemia, máxime entendiendo que, bueno, Mahoma es el único profeta y Alá el único Dios. Con lo cual, aunque es cierto que existen similitudes, lo cierto es que son más las diferencias entre unas y las otras. Y bueno, podría seguir, pero vamos, para ello sacaremos un tutorial sobre las distintas religiones y creencias que hoy existen. Por otro lado, y como segunda argumentación, es que a mi modo de entender el cristianismo da y responde como nadie, como ninguna religión, como ninguna filosofía, a todas las preguntas esenciales y existenciales de la vida, como por ejemplo el origen, como por ejemplo el destino, como por ejemplo el motivo, el propósito, la moralidad, la ética. El cristianismo responde estas preguntas que todos nos hacemos, que como personas uno se pregunta y se cuestiona. De hecho, yo diría que además decir que además lo hace de una forma lógica y razonable y esperanzadora. Particularmente vine al cristianismo y me hice cristiano por eso, porque encontré las respuestas que toda la vida me había hecho. Yo era una persona que desde niño me cuestionaba las cosas, me hacía preguntas y iba a la iglesia y nadie me respondía. Iba y preguntaba en mi familia y nadie me respondía, hasta que por fin, cuando fui a la Biblia, encontré esas respuestas, encontré el sentido de mi vida, encontré el propósito, encontré realmente los porqués que tanto me preguntaba yo a mí mismo. Tercera cuestión que quiero expresar es que no debemos tampoco confundir tolerancia con aceptación. Y es que, por ejemplo, aunque yo no estoy de acuerdo con lo que piensan, por ejemplo, los budistas o los musulmanes, sí les acepto, no estoy de acuerdo con sus ideas, pero les acepto como personas. Y de hecho, he de decir que tengo amigos, tanto de unas comunidades como de otras, y además conozco mucha gente y he ayudado a mucha gente con distintas ideas, con distintas opiniones a las mías. Lo que ha pasado, de alguna forma entiendo, es que hoy día el concepto de intolerancia se ha redefinido. Es decir, lo que se entiende hoy día por intolerancia es alguien que está equivocado. O sea, cuando realmente la tolerancia se tiene que dar en un contexto donde hay desacuerdos. Es decir, somos personas que opinamos de distinta forma, pero nos aceptamos los unos a los otros. Eso es la tolerancia bien entendida. Y por último, y como cuarto argumento, he de decir que el cristianismo, aunque es verdad que es exclusivo, también he de decir que es inclusivo. Es decir, es exclusivo en el sentido de que el cristianismo entiende que para llegar a Dios solo se puede hacer a través de Jesucristo. Pero también es inclusivo por el hecho de que busca que todo el mundo llegue a este conocimiento de Cristo y a este conocimiento de Dios. La pregunta, según a la luz de todo lo que hemos visto, es si creemos que todos los caminos llevan a Dios. Te animo desde hoy a que cojas tu Biblia, si no la tienes, la compres, la pidas, que la leas y que veas qué dice Dios al respecto sobre el relativismo. Y por otro lado también, qué espera sobre todo Dios de nosotros.